Todos aquí, en algún momento de nuestras vidas, hemos experimentado la espera o el cumplimiento de algo. Así como los niños que esperan ese día de su cumpleaños, por ejemplo, o los jóvenes que esperan ese día de su graduación. O qué decir de aquellos padres que ya están anhelando ese día en que lleguen a ser abuelos. Todos, de alguna manera, conocemos esa sensación de espera o cumplimiento. Y es que las esperas pueden ser diferentes. Y en mi caso, recuerdo bien una de ellas. Fue esperar 6 años para poder casarme con la que es ahora mi amada esposa. Pero al llegarse ese día tan esperado, yo no podía creer lo que mis ojos veían. Y aún recuerdo con emoción cuando yo escuché esas palabras de sí, acepto. La hora llegó, tanto lo había esperado y se cumplió y llegó ese momento. Y de la misma manera, un tanto similar, en el momento en que Jesús culminó su obra, en el propósito por el cual Él vino, ese momento tan esperado y anhelado, fue la cruz del Gólgota. Desde el momento en que el pecado entró, ahí en Génesis 3, se levantó una promesa de un Salvador, que vendría a pisar la cabeza de la serpiente. Sin embargo, este momento glorioso rompió las expectativas de todos sus seguidores. Y nadie podía creer lo que sus ojos veían, pero no de alegría, sino de tristeza. Amados, el día de hoy, el mensaje de la palabra es tan necesario. Aunque hemos escuchado de la cruz de Jesús, realmente nuestras almas están sedientas en este desierto en el que vamos. Debido a nuestra dureza y nuestro corazón y debido a que nuestro corazón va vagante buscando saciar su sed en algo más que en Cristo. Así que, hermanos, escuchemos atentamente la palabra de Dios para nosotros el día de hoy. Y quiero que recuerde de este pasaje, en este resumen, en esa frase sencilla, porque Jesús en su muerte conquistó y consumó su obra. Tú debes creer solamente en Él para tener vida en Él. Porque Jesús en su muerte conquistó y consumó su obra. Tú debes creer solamente en Él y así tener vida. Y esta idea central la desarrollaré solamente en 2 puntos principales. El primero de ellos es la conquista del rey al dejarse conquistar por la maldad. La conquista del rey al dejarse conquistar por la maldad. Leímos el pasaje y lo que vemos es que la hora ha llegado y el momento más esperado por todo el universo está siendo consumado. No hay un solo evento en toda la historia de la humanidad como este. Este es el evento más esperado de todos. Imagina por un momento que los discípulos, al ver a Jesús siendo tomado para ir a esa cruz, imagínalo por un momento, ellos están en shock, pues no podían creer lo que sus ojos estaban viendo. Y es que ellos habían puesto todas sus esperanzas en un humilde carpintero llamado Jesús de Nazaret, que dijo ser el Mesías prometido. Ellos habían dejado todo para seguirle y muy probablemente había una lucha en su interior en ese momento, pues ellos también con sus ojos habían visto cómo este Jesús había calmado la tempestad con solo unas palabras. También habían visto a Jesús alimentar a más de 5,000 personas con 2 panes y 5 peces. Incluso fueron testigos de cómo Jesús resucitó a Lázaro de entre los muertos. Pero en este momento,
en que Jesús es tomado y llevado para ser crucificado, es como si todo esto se hubiera venido abajo. Los discípulos no pueden explicar lo que está pasando. De hecho, en sus mentes muy probablemente la pregunta que ellos están haciendo ¿es en verdad Jesús el Mesías? Porque los vemos escondiéndose, los vemos siguiéndolo de lejos. Y como leímos al inicio de nuestro pasaje, dice Juan, cuando redacta la narración en este pasaje, dice, tomaron pues a Jesús y le llevaron. Tomaron pues a Jesús y le llevaron. Pero ¿es que acaso Jesús no podía librarse de aquellos que le llevaban a la cruz? ¿En verdad Jesús estaba siendo cautivo por sus enemigos? Incluso algunos, ya cuando él estaba crucificado, le injuriaban diciendo, a otro salvó, a sí mismo no se puede salvar. Si es rey de Israel, que descienda ahora de la cruz y creeremos en él. ¿Qué querían ver las personas para creer en Jesús como el Mesías? Que se bajara de esa cruz, que mostrara su poder. Y es que precisamente esto refleja lo que pasa también en nuestros corazones afectados por el pecado. Nuestros corazones dudan de la salvación de Dios. Dudan del poder de Dios y de los medios que Él ha determinado para llevar a cabo su obra. Al igual que los discípulos, nosotros vemos nuestras circunstancias que como nosotros pudiéramos pensar no son lo que esperaríamos que sean. ¿Qué es lo que vemos que en el pasaje que está sucediendo realmente? Bueno, Juan nos dice que le llevaron, le tomaron, pero luego dice el texto, y él, cargando su cruz, salió al lugar llamado de la calavera y allí le crucificaron. Jesús cargó su cruz, pero ¿cómo fue que Jesús cargó su cruz? Si Jesús nunca pecó, Jesús no tenía cruz propia. Él bien pudo haber cargado, haber dejado esa cruz. Sin embargo, el profeta Isaías nos dice que Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Jesús cargó la cruz que el Padre en su eterno plan decidió poner sobre su Hijo. Así como Abraham, allí en Génesis 22, que puso la leña sobre su hijo Isaac, su único, su amado hijo. Así también el Padre, por amor a su pueblo, decidió poner en los hombros de su hijo único y amado esa cruenta cruz. Entonces no fue que Jesús no podía librarse de sus enemigos, pues con una sola palabra Él podía destruir a sus detractores. Pero no fue así. Jesús cargó su cruz. Fue en su amor al Padre y su amor por los suyos que Él fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Como el apóstol Pablo lo expresa ahí en 1 de Pedro 2, dice, quien llevó Él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero. Y Colosenses 2:14 dice, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Y despojando a los principados y las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. ¿Qué esperanza es para el pecador saber hoy que Jesús cargó su cruz? Así que lo que podemos ver en este pasaje es que la manifestación del poder de Dios rompe nuestras expectativas. Ellos esperaban ver que Él con su poder se bajara de la cruz, pero ¿qué estaba pasando en la cruz? Jesús estaba conquistando el pecado y la muerte. Allí en esa cruz Jesús estaba conquistando el pecado y la muerte.
Y hermanos, para nosotros es lo mismo. Y cuán necesario es que recordemos la cruz. Porque las expectativas que tenemos de nuestras situaciones, muchas veces cuando enfrentamos esos problemas, esas dificultades, dudamos de la salvación de Dios. ¿Cómo Dios está salvando a través de una cruz? ¿Cómo Dios está salvando y usando esas circunstancias como una enfermedad o algo que no ha llegado a su vida? Dios lo está usando precisamente para seguir salvando a su pueblo. Hermanos, el mensaje de la cruz es poder de Dios para los que se salvan. La cruz de Jesús nos debe recordar, ¿verdad? Nos debe recordar que aquellas cosas que deseamos muchas veces que sean removidas son precisamente esos instrumentos que Dios está usando para salvación. Pero en nuestro pasaje vamos a notar algunas cosas como por ejemplo el verso 19 al 22. Usted va a ver que Juan describe rápida la crucifixión de Jesús, pero va a empezar a describir ciertos sucesos aquí. Y el primero de ellos que describe es que los sacerdotes quisieron cambiar el letrero, ¿verdad? Si puso atención a la lectura, quisieron cambiar el letrero, pero la respuesta de Pilato fue: lo que he escrito, he escrito. ¿Por qué Juan puso eso? Bueno, nos está dejando ver que en apariencia había esto salido del control de Dios. En apariencia, la cruz no podía ser esa manera en que Dios estaba cumpliendo su obra. Sin embargo, algo que nos va a estar diciendo Juan es que precisamente Dios estaba controlando cada detalle, como leímos en el Salmo 22. Usted leyó el Salmo 22 hace rato. Y usted puede ver cómo cada detalle lo vemos cumplido en la persona de Jesús ahí en la cruz. Más adelante Juan nos va a ir guiando y llevando más y más para que entendamos esta verdad. Las cosas no salieron del control de Dios, sino que precisamente Dios estaba aquí, en este momento glorioso de la cruz, cumpliendo su plan perfecto. Pero también, número 2, vamos a ver, además de que Dios, Cristo en la cruz, estaba conquistando, dejándose conquistar, número 2, vamos a ver que esa obra incomparable del Rey estaba siendo consumada. La importancia de que la obra de la cruz fuera consumada. Y para esto vamos a ver los demás versículos que tenemos aquí. Y no voy a leer de nuevo todo el pasaje, sino voy a notar algunas partes donde Juan es enfático en el cumplimiento y la consumación de lo que Cristo hizo en la cruz. Versículo 24. Entonces dijeron entre sí: no la apartamos, sino echemos suerte sobre ella a ver de quién será. Esto fue, ¿qué dice ahí? Esto fue para que se cumpliese la escritura. ¿Cuál escritura? ¿Cuál escritura? Salmo 22. ¿Cómo lo sabe? Pues ahí está una cita, ¿verdad? Ahí está una cita. Bueno, en algunas Biblias viene la cita de ese Salmo 22. De hecho, lo leímos, ¿no? ¿Qué hicieron? ¿Qué cumplieron esos soldados cuando echaron suertes? La profecía de que iban a echar suertes los pies de Jesús, como dice el Salmo 22, 18. Después, versículo 28. Después de esto, sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado. Esta frase es importante. Sabiendo que es Jesús, que ya todo estaba consumado. ¿Cómo sabía Jesús esto?
Si una de las cosas que Juan tiene como propósito en su evangelio es que veamos y conozcamos a Jesús como el Verbo encarnado, Dios hecho carne, y conozcamos a Jesús que solo Dios podía descender para salvar a su pueblo. Y fue así. Jesús sabía que esa obra estaba llegando y que iba a llegar a su consumación, como dice el versículo 28. Pero también tenemos otro cumplimiento, el Salmo 69, 21. Salmo 69, 21, que dice que cuando Jesús tomó vinagre, dijo, consumado es, y habiendo inclinado la cabeza, entregó el Espíritu. ¿Qué pasó allí? En el Salmo 69, 21 dice que dieron a beber vinagre cuando él tuvo sed. Dice, me pusieron además hiel por comida y en mi sed me dieron a beber vinagre. Y lo vemos cumplido en este momento de la cruz. Pero también hay uno más. Y es al final del pasaje. Es al final del pasaje. Versículo 36. Si puede leer conmigo. Versículo 36. Porque estas cosas sucedieron para que se cumpliese la escritura, no será quebrado hueso suyo. Y también otra escritura, ¿todos? Mirarán al que traspasaron. Mirarán al que traspasaron. Y antes de explicar o meter una explicación de estos textos, déjenme dar un poco de contexto acerca de los evangelios y cómo nos ayudan a entender lo que está sucediendo aquí. Cuando estudiamos los evangelios, los 4 evangelios, tenemos que tomar en cuenta que los escritores bíblicos están con toda la intención de hacernos ver cómo Jesús es la continuación de la historia de la Biblia. Es el cumplimiento de todo lo que los profetas y todo lo que el Pentateuco, los Salmos nos han estado diciendo. Nosotros mismos estuvimos por Éxodo y vimos varios pasajes que nos hacían alusión, ¿verdad?, a ese momento climático. En cierto sentido, los evangelios nos están haciendo ver que la progresión de la historia de toda la Biblia va llevándonos hasta su culminación, su clímax, en la muerte y la sepultura de Jesús. Lo vimos en estas citas que Juan lo estaba haciendo de manera directa, citan ciertos pasajes, pero en otras ocasiones lo hacen de una manera más indirecta. Vayamos a ver el ejemplo del versículo 36. ¿Qué pasó en el versículo 36? ¿Y qué está haciendo Juan aquí? Dice, porque estas cosas sucedieron para que se cumpliese la escritura, no será quebrado hueso suyo. Y también otra escritura, mirarán al que traspasaron. Cuando Juan dice y se refiere en esta parte, nos lleva a Zacarías 12, 10, donde habla de que el Mesías sería traspasado. Pero lo interesante es que Juan, en su narración, es el único que describe lo que pasó con Jesús cuando fue traspasado. ¿Qué pasó con Jesús cuando fue traspasado? Corrió agua y sangre. Y es solo de Juan. Solo Juan toma este detalle para hacernos ver que del costado de Jesús corrió agua y sangre. Y vaya conmigo a Zacarías 13:1, lo leímos en el programa. Zacarías 13:1, ¿qué dice? En aquel tiempo habrá un manantial. ¿Ahí está conmigo? En aquel tiempo habrá un manantial abierto para la casa de David y para los habitantes de Jerusalén, para la purificación del pecado y de la inmundicia.
¿Qué está diciéndonos Zacarías? Juan nos está llevando a Zacarías a ver cómo Jesús cumplió esa profecía de que sería traspasado, pero Juan nos dice que salió agua y sangre, y en Zacarías mismo, en 13:1 y en 14:8, mire lo que dice 14:8, lea conmigo. Acontecerá también en aquel día que saldrá de Jerusalén, ¿qué? Aguas vivas. La mitad de ellas hacia el mar oriental y la otra mitad hacia el mar occidental, en verano y en invierno. Y mire el versículo 9. Y Jehová será rey sobre toda la tierra. ¿Qué está pasando aquí? De manera indirecta, Juan nos está diciendo que Jesús es esa fuente de agua, de vida eterna que Dios había prometido a su pueblo para que ellos pudieran tener vida en Él. Nos está de manera indirecta recordando y enseñándonos que cuando a Jesús traspasaron, salió agua y sangre, porque Jesús es esa fuente de vida eterna. ¿No recuerda usted las palabras de Jesús para la mujer samaritana en Juan 4? ¿Qué dice Juan 4? Dice versículo 13, cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed, mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Y de la misma manera, Juan 7:38 nos dice que Jesús alzó la voz diciendo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Y como cantamos, fuente de la vida eterna. Fuente de la vida eterna. Nuestro Cristo está llevando aquí en la cruz del Calvario, consumando, cumpliendo todas aquellas profecías, algunas directas y otras más indirectas, pero la vemos en su culminación en la cruz del Calvario. Hermanos, no hay lugar a dudas que esto no puede ser obra de un hombre o maquinación humana. Solamente Dios podía hacer lo que vemos en las Escrituras. El cumplimiento en la cruz de Calvario es que nos quiere dejar en claro que no hay otro Mesías, no existe otro Salvador. El Mesías prometido era aquel que vendría para reinar y llevar a su pueblo a un reino perfecto de justicia y lleno de vida y abundancia. Y hermano, usted y yo necesitamos recordar, Cristo ya inauguró ese reino en la cruz del Calvario. Cristo ya inauguró ese reino en la cruz del Calvario. Y es por eso que hoy nosotros podemos tener esperanza de esa vida, de esa fuente de vida que está accesible, que está abierta por nosotros. Y lo que vemos en las Escrituras es que nos anuncian a Jesús una y otra vez. ¿Recuerda la Pascua? Jesús es el cumplimiento de esa Pascua. Jesús es ese sumo sacerdote, el verdadero tabernáculo. Jesús es esa peña que fue golpeada para que, ¿recuerda ahí en Éxodo 17? Fue golpeada la peña y corrieron aguas para salvar al pueblo. Hermanos, vayamos una y otra vez a las Escrituras para conocer y amar más a nuestro Señor Jesucristo. Y es que conocer a Cristo y su gracia fortalece nuestra fe. El propósito de Juan en su Evangelio nos lo dice ahí en 20:31, nos dice que estas cosas se han escrito para que creáis que Jesús es el Mesías, el Cristo,
y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Es la invitación constante, hermano. Usted necesita seguir creyendo en Jesús como el Mesías. Usted y yo necesitamos seguir confiando en Él como nuestra única salvación. ¿No es verdad que durante la semana el Dios o el Mesías, dinero, se presenta como nuestro Salvador? Parece ser nuestro Mesías confiable, nos saca de nuestros problemas, nos da seguridad. ¿Y sabe qué hacemos usted y yo una y otra vez? Vamos tras ese Mesías buscando satisfacer nuestra sed. Pero solo hay un solo Mesías. Y su nombre es Cristo. Y en la cruz del Calvario nos recuerda que ahí está, ese Mesías logró nuestra salvación en esa cruz. Durante la semana, quizá el Mesías placer se le presentará una y otra vez para que usted busque vida en eso. Pero déjeme recordarle, el placer no le va a ofrecer lo que Cristo solamente nos puede dar. Esa vida abundante. Y usted y yo nos damos cuenta, ¿verdad? En esta vida, cuando disfrutamos, cuando pareciera que nos hacíamos, lo único que produce en nosotros es un grande vacío. Es como si pudiéramos comer ese fruto, pero al vernos reflejados en el agua, realmente nuestras almas están sedientas. Están llenas de sed. Y quiero que vaya conmigo a Isaías 55. Isaías 55. Isaías 55 y leamos el versículo 1 y 2. ¿Lo leemos? A todos los sedientos, venid a las aguas, y los que no tienen dinero, venid, comprad y comed. Venid, comprad sin dinero y sin precio vino y leche. ¿Por qué gastáis el dinero en lo que no es pan y vuestro trabajo en lo que no sacia? Oídme atentamente y comed el bien, y se deleitará vuestra alma con grosura. Hermano, tú y yo necesitamos recordarnos que solo hay un solo Mesías. Su nombre es Cristo Jesús. Y la Escritura va a estar predicando a tu corazón una y otra vez que solamente está ese Mesías. Y te va a dar evidencias una y otra vez de que ese es el Mesías que Dios dio para que nosotros pudiéramos ser saciados. Gálatas 6:14 nos dice: pero lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo. Pues nuestra gloria es precisamente lo que ocurrió en esa cruz. Fue la victoria, fue la derrota de la muerte y el pecado lo que Cristo logró en la cruz del Calvario. Pero también dijimos que no solamente era su obra completada, sino también su obra consumada. Y cuán importante es que prestemos atención a esta parte de la obra consumada de Cristo. Versículo 28. Después de esto, de nuestro pasaje ahí en Juan 19, después de esto, sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado, dijo, para que la escritura se cumpliese: tengo sed. Y estaba allí una vasija llena de vinagre. Y entonces ellos empaparon en vinagre una esponja y poniéndola en un hisopo, se la acercaron a la boca. Cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo: consumado es, consumado es. Y habiendo inclinado la cabeza, entregó el espíritu.
¿Qué significa? Que la obra de Cristo fue consumada. Fueron las últimas palabras del Señor antes de morir. Consumado es. Y es que de manera sencilla, lo que significa es que no faltó nada. No faltó nada. La obra de Cristo fue completa. Y aunque esto parezca obvio, en verdad esto es muy importante. Observar esto es muy importante. Porque piénselo por un momento. ¿Y qué si la obra de Cristo no hubiera sido consumada y le tocara a usted o a mí un 5% de esa obra? O bueno, un 1% de esa obra. Estaríamos perdidos. Estaríamos totalmente perdidos. ¿Qué si esa obra de Cristo no hubiera sido consumada y nos tocara a nosotros un 1%? No habría nadie que lograra ser salvado. Qué bendición es saber que Cristo clamó: consumado es, no falta nada, todo está pagado, todo está saldado, no hay nada por añadir. Colosenses 2:13 dice: y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonando todos los pecados. Y es que creer en la obra consumada de Cristo es rechazar la idea de que en nosotros haya algo, por mínimo que sea, que pueda contribuir a esa obra. Y aunque, otra vez, parece algo obvio, hermano, usted y yo pretendemos en lo profundo de nosotros ganar algo del favor de Dios. Todos tenemos un legalista dentro de nosotros que pretende llevar algo de gloria. Y necesitamos recordarnos que la obra de Cristo fue consumada, fue completa. Dios no me bendice por algo que yo haga, Dios me bendice por lo que Cristo ya hizo en la cruz del Calvario. Él me bendice completamente, perfectamente. Hermano, piense esto durante la semana. Cuando usted ve sus circunstancias, usted está esperando: Dios me va a bendecir esta semana. ¿Y cómo espera ver esa semana? En victoria, ¿verdad? Quizás sus expectativas están en esas circunstancias más que en lo que Cristo logró. No sé si me estoy explicando con lo que estoy diciendo. En la semana usted va a ver, va a pensar que va a tener la bendición de Dios y usted va a imaginarse con salud, con cubiertas sus necesidades. Y esas necesidades no es que no sean importantes, pero Dios está obrando algo mayor, más grande que esas cosas temporales en su pueblo. Y sabe, hermano, nosotros necesitamos recordarnos que en esta semana que tenemos toda la bendición de Dios en Cristo. Esa fuente está ahí abierta, dispuesta, accesible. La obra consumada de Cristo expone esa terrible creencia de la salvación de Cristo más algo. No solo aquellos que creen en la salvación de obras abiertamente, sino incluso aquellos que sutilmente pretenden añadir algo más a la suficiente obra de nuestro Señor. Y de igual manera, hermanos, para nosotros que conocemos al Señor, ¿verdad?, como nuestro único y suficiente Salvador, necesitamos recordarnos estas palabras de que su obra fue completa, de que no hay nada más que añadir a ella. Y también, si hay alguien aquí que quizá ya ha escuchado una y otra vez de Cristo y de su obra suficiente, pero no has venido a Él completamente en confianza y te has entregado a Él por completo, Él te dice: ven a mí, bebe de esa agua que solo puede saciar tu alma. Cree en mí como el único y suficiente
Mesías, Salvador, que puede darte vida. Así que la obra de Cristo fue consumada con su vida. Y no solamente fue por su muerte en la cruz del Calvario, sino también vemos que fue suficiente y fue consumada su obra porque Cristo no solamente murió por nosotros, sino también Él vivió en nuestro lugar. Él vivió una vida perfecta, sin pecado, para que en esa cruz fuese complacido y fuese suficiente el sacrificio que Él hizo en la cruz del Calvario. Es consolador para nosotros saber que no hay nada más que añadir a esa obra. Es un consuelo. Libera nuestra alma de esas cargas que muchas veces nosotros nos ponemos durante la semana para ganar el favor de Dios. Porque Jesús en su muerte conquistó y consumó la obra. Tú debes creer solamente en Él y así tener vida. Lo que vemos en el pasaje de Juan, y quiero que vayamos allí a nuestro pasaje, en Juan 19. Juan 19. Dice la palabra de Dios, ahí vimos en nuestro texto desde el versículo 17, cómo nos narra Juan el suceso de la cruz. Vemos que él cumplió cada una de estas profecías y en versículos 31 al 37 nos narra precisamente haciéndonos ver el cumplimiento de Jesús como la fuente de vida. Pero quiero terminar, como leímos, el Salmo 22, donde describía ese sufrimiento de nuestro Señor en la cruz del Calvario. El Salmo 22 es un salmo que nos está anticipando y nos está haciendo ver lo que Jesús sufrió ahí en la cruz. Dice el Salmo 22, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué estás tan lejos de mi salvación y de las palabras de mi clamor? Dios mío, clamo de día y no respondes, y de noche y no hay para mí reposo. Mire conmigo versículo 9, 10 y 11. Si puedes seguirme conmigo ahí, Salmo 22, 9, 10 y 11. Porque tú eres el que me sacó del vientre, el que me hizo estar confiado desde el que estaba en los pechos de mi madre. Sobre ti fui echado desde antes de nacer, desde el vientre de mi madre tú eres mi Dios. No te alejes de mí, porque la angustia se acerca, porque no hay quien me ayude. Me han rodeado muchos toros, fuertes toros de Basán me han cercado. Abrieron sobre mí su boca como león rapaz y rugiente. He sido derramado como aguas y todos mis huesos se descoyuntaron. Mi corazón fue como cera, derritiéndose en medio de mis entrañas. Como un tiesto se secó mi vigor y mi lengua se pegó a mi paladar y me has puesto en polvo de la muerte. Nuestro Señor Jesucristo, allí en la cruz, llevó y decidió llevar esa cruz en obediencia al Padre para que tú y yo pudiéramos tener esa expiación y redención y esperanza de vida. Y estas cosas que vemos en Juan, que se han escrito, tienen el propósito de ayudarnos a creer en Jesús como el único y suficiente Mesías, al cual podemos entregarnos completamente, confiar en Él como la fuente de vida eterna. Oremos. Señor,
sabes que durante la semana nuestras almas se vuelven sedientas. Durante la semana buscamos muchas veces en fuentes que no sacian nuestra sed. Pero Señor, ayúdanos a recordar. Danos la fe para creer y venir a la fuente de vida. Mirar la cruz con esperanza en aquellas circunstancias que quizás se ven no como esperaríamos que fueran. Ayúdanos en nuestro cansancio y nuestra debilidad. Ayúdanos, Señor, en este caminar y en este desierto cuando miramos al futuro que no quizá es muy prometedor. Y danos la gracia para atender la voz y la invitación de venir y saciar nuestra sed en nuestro Señor Jesucristo. A conocerle y amarle, al ir a las Escrituras y poder disfrutar de Él durante la semana. Señor, ayúdanos a contemplar tu cruz con esperanza, con salvación, confiando en la obra consumada y perfecta de nuestro Señor Jesucristo. Te lo pedimos en su nombre.